Buenas tardes. Damos inicio a la sesión extraordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 23 de septiembre del 2025 a las 5 de la tarde. A continuación, el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente de la sesión, académico de número, doctor Alberto Gómez Gutiérrez. Cuarto, acto de posesión como académico de número del doctor Alonso Valencia Llano. Quinto, aprobación de las actas 20 y 21. Séptimo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Y octavo, clausura a cargo del señor presidente. En primer lugar, vamos a anunciar la introducción del nuevo académico. Bueno, bienvenidos a esta sesión especial. ¿Llamamos al académico? Presente, sí. Vamos a hacer llamado entonces del académico numerario que va a ser recibido como correspondiente, que va a ser recibido como numerario, el académico Alonso Valencia Llano, que viene acompañado de dos académicos de número que lo traen para la recepción protocolaria. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Perdón, es que pensé que ya estaban allá. Los académicos que van a tener ese enorme honor son la académica Adelaida Surdiz Nájera y el académico Roger Pita Pico, por favor. Que él sí ya está allá. Sí. ¿Cómo estamos de acuerdo? 23, 12 presenciales, 11, 12. 12 presenciales, 11 virtuales. Muy bien. Bien. Muchas gracias, Adelaida. Muchas gracias, Roger. Segundo, verificación del quórum. Entonces, registramos quórum suficiente para deliberar y decidir. Tercero, saludo del señor presidente de la sesión, académico de número, doctor Alberto Gómez Gutiérrez. Mil gracias, señor secretario. Hoy es una sesión sumamente especial y muy particular. En esta sesión, un académico correspondiente va a ser numerario 2 años después de haber sido exaltado con la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia. Es una enorme particularidad. Esa orden fue establecida en el año 2003, comillas, honrar y enaltecer a personas e instituciones nacionales y extranjeras que hayan contribuido de manera significativa al avance y perfeccionamiento de la historia colombiana, cierro comillas. Ha habido a la fecha 18 galardonados, 9 instituciones y 9 individuos, 2 póstumos, 2 grandes donantes y 5 académicos. Uno solo de ellos, y en eso consiste esa particularidad, un académico correspondiente, el doctor Alonso Valencia Llano. Los restantes eran honorarios o numerarios. Y es que entre sus ejecutorias se verá que ha sido a la vez individuo
e institución. En cuanto ha sido jefe del Departamento de Historia de la Universidad del Valle por más de 30 años, y en esa misma universidad, director de la especialización de enseñanza de la historia, director de la maestría en historia, director del doctorado en humanidades, director de las sedes Pacífico y sede Palmira de la universidad, director del Centro de Estudios Regionales, director de la revista Región y director de la revista Historia y Espacio. Por todo eso, y por lo que se verá más adelante en la descripción de la vida y obra del académico Alonso Valencia Llano, él es considerado actualmente como el docente investigador más importante en el campo de la historia del suroccidente colombiano. De tal manera que le doy la bienvenida y le doy la bienvenida a todos ustedes a esta sesión sumamente especial. Muchas gracias. Entonces pasamos a continuación al punto número 4, que es el acto de posesión como académico de número del doctor Alonso Valencia Llano. Tengo aquí la presentación del recipiendario, que pues está ya bastante avanzada, pero la sintetizamos de la siguiente forma. El doctor Valencia Llano es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Sus líneas de investigación son Historia de América, Colombia siglo XIX, Historia política y empresarial. Licenciado en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Historia con mención en Historia Andina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, doctor en Historia de América, Universidad Pablo Olavide, España. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los orígenes coloniales del puerto de Buenaventura, en Historia y Memoria, Afrodescendientes en el Valle del Cauca, Ensayos históricos Cali, programa editorial de la Universidad del Valle, biografía del general Julián Trujillo, con sello de la Academia Colombiana de Historia. Actualmente el doctor Valencia Llano es académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, la cual tomó posesión el día 15 de agosto del año 2017. El día 25 de abril del 2023 le fue concedida la Orden Centenaria de la Academia Colombiana de Historia. Procedemos entonces a continuación a la toma del juramento. Doctor Alonso Valencia Llano, ¿jura usted por la patria y por la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico de número para el cual ha sido elegido? Si así lo hiciera, que ellas se lo premien, y si no, que ellas se lo demanden. Felicitaciones. Muy bien, enseguida tenemos la disertación del trabajo de toma de posesión del nuevo académico. Doctor Valencia, tiene la palabra. Respetados académicos, amigas y amigos, quisiera empezar por agradecerles la confianza que han depositado en mí al concederme la categoría de miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Lo asumo como un honor, pero también con la responsabilidad que genera el ocupar la silla que antes fue de respetados académicos de gran reconocimiento nacional e internacional, no solo en el campo de la historia, sino también en el de la antropología y la arqueología. Nombres como los de los doctores Simón Chaos, Jorge Ricardo Bejarano, Luis Duque Gómez, Gentil Almario Vieda e Ignacio de Guzmán Noguera ponen sobre mis hombros la responsabilidad de continuar alimentando el legado historiográfico que ha hecho grande a nuestra academia. Hoy voy a referirme a la batalla de Ayacucho desde lo que considero fueron las consecuencias de dicha batalla para Simón Bolívar y para la joven República de Colombia. Voy a hablarles del fin de las guerras de independencia colombiana. Inicio con señalar
que los congresistas colombianos consideraron que las guerras de independencia debieron haber finalizado con los triunfos de Boyacá, Pichincha y Maracaibo. Ellos no vieron viable la prolongación de la guerra más allá de la frontera de Colombia, porque las afugias fiscales no permitían atender las demandas de hombres y suministros para el Ejército del Sur y porque consideraron que mantener un ejército tan lejos de los territorios nacionales debilitaría las defensas de la joven república ante una posible invasión franco-española de acuerdo con las políticas de la Santa Alianza. Bolívar minimizó esta amenaza al argumentar que Francia no entraría, y lo cito, en planes hostiles contra el Nuevo Mundo cuando ha respetado nuestra neutralidad en tiempos calamitosos y en que éramos verdaderamente despreciables. Y agregó, nosotros no seremos tan insensatos que por atender un peligro remoto desatendamos uno cierto e inmediato. Cierro la cita de Bolívar, quien agregó, en Perú una victoria acaba la guerra, en Colombia ni 4. Para Santander, el presidente en ejercicio, la situación no era fácil, pues tenía que solicitar los permisos correspondientes a un Congreso hostil a sacar recursos de un Estado en construcción. Como las acusaciones de negligencia a sacar recursos recaían sobre él, no dudó en escribir a Bolívar, y cito, sin una ley del Congreso yo no puedo hacer nada, porque no tengo poder discrecional, sino el que puedo ejercer conforme a las leyes, aunque se lleve el diablo a la República. Cierro la cita. El Congreso, integrado por civiles, veía con preocupación el amplio poder que había adquirido Bolívar en un territorio en el que el gobierno colombiano no tenía jurisdicción. Sus atribuciones como libertador y dictador del Perú, su comandancia al Ejército del Sur, su capacidad de conceder ascensos militares y su comportamiento como presidente de la República sin estar en el territorio nacional, prendían las alarmas entre los legisladores, quienes no solo obstaculizaron los apoyos solicitados, sino que se atrevieron a más. El 28 de julio de 1824, derogaron las facultades extraordinarias que le habían concedido para ejercer el poder en los territorios en guerra o en los recién liberados, los que pasaban a Santander, el presidente en ejercicio. De esta manera, Bolívar quedó sin soporte legal para dirigir el ejército colombiano en Perú. Santander adjudicó toda la responsabilidad a los legisladores. Lo cito, si he de decir verdad, nuestro Congreso es acérrimo enemigo de las recompensas que ganan los militares. Tienen un odio mortal a los libertadores de la patria. Eso escribió a Bolívar. Esta decisión de derogarle sus poderes no la conoció Bolívar cuando triunfó en la batalla de Junín el 6 de agosto del 24. La noticia de la privación de mando sobre el ejército colombiano la recibió el 24 de octubre en Huancayo. En consecuencia, Sucre fue nombrado general en jefe del Ejército del Sur, mientras Bolívar se encargó de la Dirección General de Operaciones Militares por nombramiento del Congreso peruano. Su molesta reacción la escribió a Santander urgiéndole para que tramitara su renuncia ante el Congreso, agregando, en lugar de darme las gracias por mis servicios, se quejan de mis facultades. Dejó claro, eso sí, que en adelante actuaría como representante del gobierno del Perú. La reacción de Santander
fue diferente, pues además de pedir a Santander circunspección ante la medida, redobló sus esfuerzos para que las tropas que había enviado desde Venezuela llegaran pronto al Perú. El 6 de diciembre se dio el triunfo de Ayacucho. Bolívar se enteró de él el 18 y envió al gobierno colombiano la noticia más esperada: el fin de la guerra en el Perú y, lo que era más importante, de acuerdo a lo que acabo de decir, el final del envío de suministros y de hombres. Al otro día, Bolívar restableció la Corte de Justicia en Perú. El 20 reconoció al cónsul norteamericano y convocó al soberano Congreso Constituyente. El 10 de diciembre recibió de parte de Sucre el tratado de capitulación con los españoles derrotados, en el que se nota la euforia ante un triunfo que ellos consideraron como el punto final de la contienda. Fortalecido el poder de Bolívar por este triunfo, el 20 de diciembre escribió a Santander una carta irónica, como era frecuente en su correspondencia con él, presentando una nueva renuncia a la presidenta de Colombia, en la que afirmó: todo el mundo sabe que ya Colombia no necesita de mí, ningún daño le haré de irme, y es mejor que me vaya con permiso que sin él. Esto no es lo que interesa resaltar. Sí lo es el que muchas personas pensaban que él tenía ambiciones monárquicas. Lo cito: todo el mundo me está quemando con que soy ambicioso, que me quiero coronar. Lo dicen los franceses, lo dicen en Chile, en Buenos Aires, lo dicen aquí, sin mencionar el Anónimo de Caracas. Con irme respondo a todo. No quiero más glorias, no quiero más poder, no quiero más fortuna y quiero mucho, mucho mi reposo. Cierro la cita. Aunque el tema de su coronación se había mencionado para otras ocasiones, tomó más fuerza en aquellos momentos debido a una carta que le enviara el agente del gobierno francés en Londres, quien le aconsejó que se hiciera soberano constitucional. Ante esto, Bolívar debió aclarar a Luis Avaral, presidente del Congreso en Bogotá, que no tenía ninguna ambición de mando supremo. Le dijo: mi conciencia sufre bajo el peso de las atroces calumnias que prodigan ya los liberales de América, ya los serviles de Europa. Noche y día me atormenta la idea de que están mis amigos, de que mis servicios a la libertad son dirigidos por la ambición. Cierro la cita. Y presentó nuevamente su renuncia a la presidencia de Colombia. El triunfo de Ayacucho fue sin duda el más grande triunfo político de Bolívar, por varias razones. Logró el sometimiento del ejército realista, incluido el del virrey del Perú. Sitió a los españoles no sometidos en el Alto Perú y en el Callao. Puso a sus enemigos políticos colombianos contra la pared al quitarles la opción de aceptar su renuncia como presidente constitucional, por estar coronado por la gloria, por los triunfos de Junín y Ayacucho. Y además había citado a un Congreso Constituyente que le diera vida a la República del Perú. Por todo esto, parecería evidente que la guerra había terminado. Incluso Inglaterra, el 2 de enero de 1825, comunicó a los países europeos su reconocimiento de las independencias de México, Colombia y Buenos Aires. Podría pensarse que se abría un porvenir de gobiernos civiles en el que el demonio de la guerra se esfumaría, pero no fue así. En aquellos momentos, Bolívar consideraba que el futuro de las nuevas naciones estaba asignado por disensiones internas. Por esto, luego de la batalla de Ayacucho, y sin enemigos que enfrentar militarmente,
vio que su futuro político había cambiado. Le preocupaba el espectro de las guerras civiles en cada una de las repúblicas recién creadas, porque podrían llevar a la pérdida de la unidad militar y a facilitar la reconquista española con el apoyo de la Santa Alianza, que ahora sí empezó a preocuparle. Su visión frente a esta última la había expuesto el 4 de mayo de 1824 desde Huamachuco en el Centinela de Campaña, donde había escrito que que España se descuadernaba por el mando errático de Fernando VII, a quien veía debilitado por depender del apoyo de Francia. Estado que, por los avances de la independencia americana, la estaba dejando a su propia suerte mientras desplegaba acciones diplomáticas para competir por los espacios que había ganado Inglaterra en las nuevas repúblicas. Abandonada España por los franceses, según Bolívar, se había entregado a Rusia para continuar con una guerra que buscaba impedir el avance de las democracias en América. Curiosamente, en aquellos momentos tenía el Libertador una esperanza rara en Francia. Lo cito: la Francia parece que ha vuelto en sí y por consiguiente ha reconocido sus bien entendidos intereses. Puntos suspensivos. Ella nada quiere contra Inglaterra para no verse envuelta en una cadena de catástrofes. Tampoco quiere nada contra la América Meridional, como lo ha dicho oficialmente al gobierno británico. Nada, pues, tenemos que temer por parte de Francia. De Austria escribió que, al igual que Francia, no quería la guerra, para agregar, ofrece intervenir como amiga de la paz. Igual sucedía con Prusia. Por todo esto, concluyó que Europa, lo cito, soporta con impaciencia y disgusto la supremacía de Rusia, a la que Bolívar consideraba en aquellos momentos el principal enemigo. Muy diferente pensaba de Inglaterra, por haber cito, notificado así a la Francia como a España que toda tentativa para recuperar la posesión de los nuevos estados americanos será tenida como una declaración de guerra a la nación inglesa. Cierro la cita de Bolívar. Estados Unidos recibió de él una mirada particular por el hecho de haber reconocido las repúblicas en América, pero especialmente porque, cito a Bolívar, ha manifestado oficialmente al emperador de Rusia su laudable resolución de mirar como una hostilidad propia toda amenaza a las naciones americanas. Cierro la cita. Y mencionó una última nación, lo cito: de Portugal nada iremos, porque nada es, ni nada será, sin el Brasil, que marcha sin obstáculo en la carrera de la independencia. Ante tal panorama, su conclusión no podía ser otra que, cito: la España, única interesada en nuestra destrucción, semejante a la desdentada serpiente de la fábula, da tarascadas en vano contra la acerada América. Sin un peso, sin un navío y sin soldados serviles, ¿qué podrá esta moribunda y venenosa vieja? Nada, nada, nada. Cierro la cita. Ante esto, el 7 de diciembre del 24, desde Lima, convocó a las repúblicas de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala a un congreso anfictiónico que debería reunirse en Panamá. Era una vieja idea que había socializado desde 1822, cuando había invitado a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires a una reunión de plenipotenciarios en Panamá.
Su propósito ahora era mucho más claro: establecer una confederación de repúblicas con la que se constituyera, y lo cito, la más vasta o más extraordinaria o más fuerte que ha aparecido sobre la tierra. La Santa Alianza será inferior en poder a esta confederación siempre que Gran Bretaña quiera tomar parte en ella como miembro constituyente. Cierro la cita. Estaría compuesta por naciones independientes, con una ley común en relaciones exteriores y un Congreso general y permanente. Y agregó Bolívar: en la marcha de los siglos podría encontrarse quizás una sola nación cubriendo el universo, la federal. Cierro la cita. Lo cierto es que la creación de esta confederación le permitiría salir con altura del Perú sin tener que regresar a Colombia a soportar sus políticos, ni a Venezuela a lidiar con sus caudillos. Todo esto lo pensaba en momentos en los que veía debilitado su poder político. En Colombia, por supuesto. Pero las cosas cambiaron cuando llegó a Bogotá la noticia del triunfo de Ayacucho. Y en consecuencia el Congreso no pudo aceptar su renuncia. Ante esto, y actuando como presidente de Colombia, sin funciones presidenciales por estar fuera del país, urgió el envío del delegado para el Congreso del Istmo, no sin antes mostrar que su posición frente a Francia había cambiado. Lo cito: la Francia manda ministros de discordia a toda la América. Será mucho si no toman alguna medida desesperada, luego que sepan el resultado de la campaña del Perú, luego que se enteren del triunfo de Ayacucho. No cabe duda que el triunfo de Ayacucho le permitió recuperar poder político, por lo que en una acción más protocolaria que real, presentó su renuncia a los poderes dictatoriales conferidos por el Perú, la que tampoco le fue aceptada por el Congreso peruano, que por el contrario lo reconoció como padre y fundador del Perú. Ante la ausencia de enemigos internos, Bolívar vio dos posibilidades para continuar con su papel histórico. La primera se la ofreció el general realista Pedro Antonio Olañeta, quien no se decidió por la independencia republicana, a pesar de las varias invitaciones que Bolívar le hiciera para poner fin a la contienda. La segunda era realizar una fuerte campaña internacional que permitiera consolidar lo logrado en las diferentes repúblicas, expandiendo la guerra al sur del Perú. Esto le permitiría a él continuar con su papel como militar. La ocasión llegó cuando fue informado del acercamiento de militares españoles y realistas, entre ellos Olañeta, con el Imperio del Brasil. En consecuencia, tomó la decisión de marchar al Alto Perú para enfrentar la resistencia que allí se mantenía, para lo que debía contar con la aprobación del Congreso colombiano, pues era consciente que pisaría suelo argentino, suelo extranjero. Este desplazamiento lo pondría en una situación incómoda, pues debería actuar como jefe de Estado peruano en territorio argentino, sin mando sobre un ejército colombiano que era dirigido por Sucre. Todo en momentos en los que Sucre había librado una exitosa campaña contra Olañeta y había autorizado la reunión de un Congreso Constituyente que independizara aquellos territorios, de las tutelas de Perú y de Argentina. Esta situación no era la mejor para Bolívar, quien necesitaba contar con dos repúblicas que estuvieran bajo su control para nombrar los delegados que le garantizaran sus votos para crear la confederación que soñaba. De allí su interés de la creación de la República del Perú y su preocupación
que fuera Sucre quien diera vida jurídica a la de Bolivia. Esto al menos puede pensarse de la carta que escribiera Sucre el 21 de febrero de 1825, con la que quiso que éste sintiera todo su poder y en la que le puntualizó: yo no le doy órdenes como jefe de Colombia porque no lo soy, pero sí como jefe del territorio, como jefe del territorio que está en guerra con el Alto Perú. No era el mando del ejército colombiano la principal preocupación de Bolívar. Sí lo era el que, al autorizar Sucre una asamblea constituyente que separaría las provincias de La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz de la jurisdicción argentina, estaba ejerciendo un acto de soberanía, estaba actuando, de hecho, como jefe de Estado. Ante esto le puntualizó Bolívar a Sucre, lo cito: ni usted, ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni el de Colombia, podemos romper y violar la base del derecho público que hemos reconocido en América. El Alto Perú es una dependencia del Virreinato de Buenos Aires, dependencia inmediata, como la de Quito de Santa Fe. Y cierro la cita. Por supuesto, Perú decidió no reclamar aquellos territorios y apoyó que sus habitantes siguieran su voluntad soberana de acuerdo con las realidades de Bolívar, que no hay que dudarlo, fue la orientación de Bolívar. Todo estaba en la lógica política de Bolívar. Debería ser que Colombia permitiera la continuidad de su ejército en Perú y Alto Perú, pero principalmente que el Alto Perú alcanzara su independencia, pues como él mismo escribió, entregarlo al Perú es una violación del derecho público que hemos establecido, y formar una nueva república como los habitantes desean es una innovación que solo pertenece a una asamblea de americanos. Luego de esto, Bolívar promulgó el decreto del 16 de mayo del 25, por el que mandó reunir, de acuerdo con el decreto anterior de Sucre, la Asamblea General de las provincias del Alto Perú. Por esto nuestro libertador pasó a ser reconocido como fundador de Bolivia. No es necesario detallar lo que ocurrió con el desarrollo de la política en las jóvenes repúblicas de Perú y Bolivia. Pero es conveniente señalar que Bolívar tenía claro que tan pronto se garantizara la paz, debería salir del territorio a no haber guerra que justificara su permanencia. La oportunidad de continuar en él se dio cuando José Araújo y Silva invadió el territorio de Chiquitos en Bolivia con tropas del emperador de Brasil, Pedro I, quien ya había ocupado territorios en las Provincias Unidas del Río de la Plata. A esto se agregaba el deseo de Bolívar de penetrar Paraguay para derrocar al doctor Gaspar Rodríguez de Francia, quien era un estorbo para la futura Confederación Americana que soñaba. Gracias a esta guerra con Brasil, podría trasladarse a los territorios de La Plata, tal y como lo comunicó a Santander, quien debería lograr que el Congreso de Colombia autorizara el desplazamiento del ejército colombiano y de su presidente. Bolívar confiaba que de esta manera podría vencer las resistencias que frente a él existían en Argentina y Chile. Moverse a esta zona era estratégicamente importante, pues encajaba en las miras continentales que guiaron su pensamiento político luego del triunfo de Ayacucho y que lo llevaron a contemplar un enfrentamiento con la Europa dominada por la Santa Alianza. Por eso recomendaba, y lo cito, que el Alto
que Perú y Buenos Aires ocupen inmediatamente el Brasil. Chile a Chiloé, Colombia, Guatemala y México deben ocuparse de su propia defensa. Y toda la América formar una sola causa, atendiendo todos a la vez a los puntos atacados o amenazados. Cierro la cita. En esta perspectiva, una guerra con Brasil era una prioridad para él, pues frenaría las pretensiones de la Santa Alianza. Esta pareció ser posible cuando fue invitado oficialmente por Carlos María Alvear y el doctor Miguel Díaz Vélez, plenipotenciarios argentinos, a participar en la expulsión de los brasileros de los territorios de La Plata, quienes además le dijeron que su gobierno no se opondría a la creación de la República de Bolívar, como primitivamente se propuso, si contaban con su apoyo para enfrentar a Brasil y a Paraguay. Le dijeron que él debería ser el protectorado en América, posición que, por cierto, era contraria a la que había asumido Bernardino Rivadavia cuando rechazó la confederación que había propuesto el Libertador. Para lograr la autorización de Colombia, no dudó en expresar a Santander lo que significaba una campaña en aquellas tierras que él consideraba presas de la anarquía y cuya liberación era definitiva para consolidar las repúblicas en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Lo cito: del lado de Buenos Aires todo va mal, pues los portugueses cada día los aprietan más. Se me pone que tendremos que auxiliar a esos malvados ingratos. El demonio de la gloria debe llevarnos hasta la tierra del fuego, y la verdad que arriesgamos. Cierro la cita. El Congreso colombiano, por su parte, cansado de sostener la guerra en territorios tan lejanos, no estuvo de acuerdo con Bolívar y por intermedio de Santander expresó la inconveniencia de entrar en conflictos con Brasil. Así escribe Santander por orden del Congreso. Si nos mezclamos de buenas a primeras en guerra contra el Brasil, parece que le damos una ocasión para declararse aliados de la España. Ni usted ni yo podremos disponer de fuerza colombiana para auxiliar a Buenos Aires. El Brasil no es enemigo común. ¿En virtud de qué pacto u obligación auxiliamos a Buenos Aires en sus diferencias intestinas? Y cierro la cita de Santander. La respuesta que le dio a este interrogante al Libertador muestra que tenía una decisión tomada que no dependería de los congresos ni de Colombia ni del Perú, pues afirmó, lo cito: si los brasileros nos buscan más pleitos, me batiré como boliviano. Y cierro la cita. Obedecía esto a que el general Alvear le había propuesto la unión de Bolivia y Argentina en una sola república que tenía el nombre, como ya dije, de Simón Bolívar, y que lo había llamado, como le escribió Bolívar a Santander, a fijar los destinos del Río de la Plata. Citó Alvear Bolívar. Dice que sin mí su patria vacilará largo tiempo y que exceptuando 4 individuos del gobierno, todo el pueblo me desea como un ángel de protección. Cierro la cita. Sin embargo, y contra sus deseos, nada pudo hacer, pues Gregorio Funes, encargado colombiano de negocios en Buenos Aires, informó a Santander de las diferencias existentes entre el gobierno de Buenos Aires y las pretensiones de los plenipotenciarios que se habían reunido con Bolívar. Es más, todo acabó cuando el general Juan Antonio Lavalleja recuperó la banda oriental del Uruguay
haciendo innecesaria la llegada de las tropas comandadas por Bolívar. Bolívar, a mi parecer, no entendió este mensaje de los hechos guerreros, pues en carta a Santander del 12 de diciembre, además de hablar maravillas de Bolivia y decir que, cito, los brasileños nos tienen miedo y que no quieren entrar en disputa con nosotros, afirmó que los argentinos y los peruanos lo amaban mucho y que Chile pronto saldría de su desorden. Con la imposibilidad de continuar con la guerra en Sudamérica, su interés inmediato se enfocó nuevamente en su proyecto de reunir el Congreso en Panamá. Esto significaba redireccionar toda la política internacional, pues tenía claro que los franceses solo querían que se establecieran gobiernos monárquicos en América y que, lo cito, les era poco menos indiferente el que se coronasen en América príncipes europeos o generales de la revolución. Cierro la cita. Por supuesto, afirmaba no querer ninguna corona, solo servir en el Congreso o de enviado en Europa y en la guerra solo si Francia invadía América, como pareció ocurrir cuando el 11 de septiembre del 24 recibió noticias de que alguna escuadra francesa desde enero se había dirigido de Martinica a las costas de Venezuela. Aunque solo eran rumores, tenían claro que el pretexto francés para hacer la guerra era, según sus palabras, el sistema democrático que hemos adoptado en nuestros gobiernos. En lo que, dice Bolívar, lo acompañaba Inglaterra, la que debería imponer su influencia para establecer gobiernos aristocráticos en América. Esta idea no era rechazada por Bolívar de manera absoluta. La aceptaba como táctica en caso de guerra con la Santa Alianza e incluso instruyó a Santander para que informara a los ingleses de su disposición de influir en los gobiernos americanos para hacer reformas que garantizaran el reconocimiento de Europa y, lo cito, la paz en el mundo. La guerra con Francia pareció iniciarse cuando el 13 de octubre de 1825 se enteró Bolívar de la llegada de 70.000 tropas españolas a La Habana en 2 convoyes franceses. Estas tropas deberían luego trasladarse a tierra firme, por lo que Bolívar ordenó el desplazamiento de tropas a Panamá y dio instrucciones a los intendentes del Istmo y Cartagena para que le solicitaran apoyos cuando lo consideraran necesario, además de ofrecer a Santander el auxilio de 15 a 20.000 soldados del sur, que se agregarían a los 6.000 colombianos que comandaba el general Jacinto Lara y que marcharían inmediatamente se confirmara la movilización de tropas españolas. El triunfo de Ayacucho y la creación de la República de Bolivia había cambiado la situación. Ya no era Bolívar quien requería tropas y suministros. Por el contrario, contaba con miles de tropas que podía desplazar en caso de una guerra con la Santa Alianza, iniciada por España con apoyo francés, lo que no ocurrió. Su política, a partir de este momento, se enfocó en la reunión del Congreso Anfictiónico de Panamá. Estaba seguro que era necesario defender los principios republicanos, por lo que escribió a Santander. En Europa, todo se hace por la tiranía. Acá es por la libertad. Y cierro. Y por lo mismo, a Panamá aconsejaba que solo se debería invitar a aliados seguros,
por lo que le recomendó a Santander no admitir en ese Congreso a la Liga del Río de la Plata, ni a los Estados Unidos, ni liberar La Habana, y mucho menos establecer una nueva república en Haití. Con la desconfianza que despertaban los políticos colombianos su enorme poder, pero sin la fuerza suficiente que tenían estos para oponerse a la reunión en Panamá, cuyas invitaciones el mismo Bolívar había cursado, Santander no siguió sus recomendaciones e invitó a los Estados Unidos, Brasil y al Río de la Plata con el argumento de estar Inglaterra preocupada por la creación de una confederación americana para hacer de ella, cito a Santander, una liga contra la Europa, y que se trataba de desquiciar el Brasil para convertir toda América en estados populares. Cierro la cita. Según le había consultado al gobierno colombiano, George Canning, al ministro colombiano en Londres, Manuel José Hurtado. Por supuesto, el ministro británico de Exteriores no estaba equivocado, pues desde el 11 de marzo del 25, Bolívar había expresado al mandatario colombiano Santander que la guerra de liberación después de Ayacucho debería tomar el carácter de una guerra general de los pueblos contra los tronos europeos, que tenía el carácter de guerra universal. Y cito a Bolívar. Esta debe ser la guerra universal. Estas son mis razones. La Francia, suponiéndonos ocupado en el Perú y poseyendo en el Brasil un gran poder auxiliar, ha podido pensar distraernos con operaciones falsas o positivas, contando al mismo tiempo con Iturbide en México, con la anarquía de Buenos Aires y con el gobierno más absoluto de Chile. Por consiguiente, si el negocio es parcial y puramente francés, Ayacucho lo para todo y burla todas sus combinaciones. Pero si después de una victoria tan decisiva en el mundo americano, los aliados persisten en su plan de hostilidad, es una prueba evidente de que el plan definitivo es librar en una contienda general el triunfo de los tronos contra la libertad. Y cierro la cita. Santander no estuvo de acuerdo con esta concepción del conflicto que llevaría a que la guerra fuera interminable. Y el 21 de enero del 26, actuando como jefe colombiano, puntualizó a Bolívar: el estado de nuestras rentas y la magnitud de los medios militares que necesitamos para mantener en estado de guerra o de alarma, me han decidido adoptar la medida de una suspensión de hostilidades por medio de la misma Inglaterra y Francia, sin otra base que la igualdad de comercio y la de solicitarla por todos los estados americanos si ellos quisieran aceptarla. Es decir, Santander, como jefe de Estado, puso fin a la guerra. Esta decisión de Santander, que puso fin a la guerra, no impidió que en adelante hubiera algunos remanentes de guerrilleros realistas. Pero poco después, el sueño de una confederación americana con mando unificado de Bolívar fue desechado en la reunión del 22 de junio y del 15 de julio del 26 por el Congreso Anfictiónico de Panamá, que logró acuerdos de liga y confederación que nunca fueron ratificados. De esta manera, el triunfo de Ayacucho no solo fue el comienzo del fin del Imperio Español en América, sino también el ocaso del sueño de Bolívar, quien luego de escribir la Constitución de Bolivia vio cómo las repúblicas que él había fundado se disolvían en conflictos internos
perdiéndose toda oportunidad de crear una gran confederación americana con un mando supremo. Se puede concluir entonces que el triunfo de Ayacucho representó para Colombia el fin de las guerras con España. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, académico Valencia. Entonces, anunciamos que el texto completo de la disertación será publicado en el Boletín de Historia de Antigüedades. A continuación, el discurso de recibimiento pronunciado por el académico de número Rodrigo Llano Izaza. Valencia Llano, miembros honorarios de número y correspondientes de la Academia Colombiana de Historia, a quienes hoy nos siguen por Zoom, invitados especiales. Hoy es un día muy especial en la vida de esta academia y de la historiografía colombiana, porque al recibir a Alonso Valencia como miembro de número, estamos consolidando a nuestra institución como la más importante y participativa de las comunidades de historiadores en nuestro país. Los tiempos en que la Academia Colombiana de Historia era una entidad netamente bogotana y divorciada de los historiadores profesionales ha llegado a su fin. Y sepulta también nuestra separación de lo que en otros tiempos se llamó la nueva historia, para diferenciarla de la que aquí se hacía y divulgaba. Esa historia de hechos importantes y de glorificación de los héroes sin análisis de las causas y consecuencias de los acontecimientos destacados, sin mirar con cuidado la historia regional, es decir, aquella historia que nos impusieron con Henao y Arrubla, centralista, blanca, católica, heterosexual y de exaltación de personajes con sesgo político, ha quedado sepultada por la concepción que le impusieron las dos últimas administraciones de nuestra entidad que presidieron los historiadores Rodolfo Segovia Salas y Armando Martínez Garnica, que abrieron las puertas y se propusieron vincular a los mejores exponentes y cultores de la historia colombiana, y lo han conseguido plenamente. Ya que menciono a nuestro expresidente Segovia Salas, hoy desaparecido en el más allá, quiero rendirle un homenaje porque le imprimió a nuestra academia un concepto gerencial en su manejo y de profesionalismo y seriedad en su orientación ideológica. Dios lo tenga en su gloria. Ahora tenemos que dar otro paso en la transformación de las academias y centros de historia de todo el país, sacudirnos del cartabón con que fueron creadas en el siglo XVII y crear unas comisiones permanentes de patrimonio, archivos históricos, manejo de redes sociales y una promotora de eventos que lleve toda clase de actos culturales a las regiones, así como crear una categoría especial de miembros jóvenes que podrían ser los correspondientes del futuro, como ya lo está haciendo la Academia de Historia de Cúcuta. Todo en la sociedad está en cambio permanente, menos las academias de historia que siguen ancladas a un pasado demasiado lejano. Alonso Valencia. Conocí a Alonso Valencia hace por lo menos 17 años, cuando me invitó a participar en un congreso de historiadores que se celebró en la ciudad de Buga, del cual era su director académico, para que hablara del tema, comillas, en 1810 las provincias granadinas también hicieron historia, cierra comillas. Desde entonces, su amistad me enaltece y he podido ser testigo de su actividad como historiador. Ya un resumen de la hoja de vida del académico Valencia Llano nos la mencionaron
el presidente y el secretario de nuestra academia. Pero sí quiero señalar que nuestro recipiendario de hoy es el gran historiador del suroccidente colombiano. Nadie como él ha escrito tanto sobre su historia y ha rescatado a tantos personajes que se han ido perdiendo en la noche de los tiempos, tanto en la historia política como en la historia empresarial de esta región colombiana. El discurso de Ayacucho. Yo parto de la base que si la muerte de Bolívar se hubiese producido poco después de la batalla de Ayacucho, su gloria sería eterna. Sin embargo, la parca demoraría 6 años y en ellos se produjeron los peores errores del Libertador. La Constitución boliviana, la Convención de Ocaña, el decreto orgánico de la dictadura, sus debilidades con Páez, el juicio y condena de Santander, el fusilamiento de Padilla y la muerte de Córdoba. Alonso Valencia no centra su discurso de posesión en los hechos mismos de la batalla, sino en las consecuencias para Colombia y para el libertador Simón Bolívar del triunfo allí logrado por el general y ahora mariscal venezolano Antonio José de Sucre, maravillosamente seguido por el ascendido en el campo de batalla general de división José María Córdoba Muñoz. El libertador del norte, porque el del sur es José de San Martín y Matorras, ha sido despreciado por los peruanos a quienes dio la libertad, pero les quitó la posibilidad de apropiarse del puerto de Guayaquil y fusionarse con el Alto Perú que estaba en manos de los argentinos, además de haber ejercido la dictadura que pudo en pocos meses hacer lo que no había podido hacer San Martín en año y medio, que era derrotar al virrey La Serna, que controlaba con un poderoso ejército toda la sierra peruana. Esta victoria le dio alas a Bolívar para avanzar en sus sueños que le había cortado el Congreso de Colombia y pensar que podía liberar a Bonpland de las garras del dictador Rodríguez Francia en el Paraguay, detener los ímpetus expansionistas del Brasil de Pedro I y llegar a Buenos Aires para poner orden en su territorio, para lo cual acantonó tropas en Cochabamba al mando de José María Córdoba, para que esperara sus instrucciones de cuál sería el nuevo campo de batalla, porque en el terreno en el cual él se había movido antes, ya las acciones militares no tenían futuro, porque España había salido de América. También hizo énfasis en el efecto fiscal que para las finanzas de Colombia representaba seguir apoyando los anhelos guerreristas de Bolívar cuando el 72% del presupuesto nacional estaba dedicado al mantenimiento de sus tropas. Esta visión que nos presenta Alonso Valencia es bien importante de resaltar por lo que significan para la historia de Colombia. La batalla de Ayacucho no la ganó el valor de las tropas patriotas, sino el miedo que los realistas le tenían a los granadinos. Veamos por qué. Colombia, la violencia y Ayacucho. Sobre la batalla de Ayacucho hay un aspecto que siempre ha llamado mi atención y que no he visto resaltado por ninguno de los escritores y analistas de la batalla, y es lo relativo a la violencia innata de los colombianos. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que ha sobrevivido este país superando la forma, la brutalidad y el salvajismo que le hemos impreso a nuestras contiendas domésticas. Nos parece que el corte de franela, el corte de corbata o la motosierra deben haber sido importadas de algún remoto lugar del planeta y que fue en la Guerra de los 1000 días o también llamada Guerra de los Machetes, cuando la crueldad de los contrincantes no tenía límites y que allí se manifestó por primera vez. Los excesos en los combates, como cuando Tulio Barón, a quien llamaban el machetero, en el páramo de la Rusia acabó con 2000 vidas de conservadores a Física Peinilla. No hay tal. Desde la batalla de Ayacucho, los colombianos teníamos fama de fieros y de despiadados. El coronel Manuel Antonio López, participante en la batalla de Ayacucho, en sus recuerdos históricos Colombia-Perú
1819-1826, en sus páginas 183 y 184, nos trae el siguiente testimonio, comillas. Persuadieron a la tropa de que los colombianos éramos asesinos y no les daríamos cuartel, de donde creo resultó en parte aquel contagio de terror tan espantoso después de la primera ventaja alcanzada por Córdoba, cuando todavía quedaban al virrey mayores fuerzas y mejor situadas que las nuestras. En prueba de ello, uno de los primeros prisioneros que yo hice fue el capitán Celestino Pérez, lúcido joven hermano del secretario del virrey, quien al rendirme la espada alzó a mirarme la escarapela del sombrero y me preguntó, ¿es usted colombiano? Respondiéndole que sí, tembló todo él y los guantes se le cayeron de las manos. Yo los recogí y se los devolví diciéndole, no tenga usted cuidado, caballero oficial. Fuimos después excelentes amigos y me confesó que les habían hecho formar de nosotros una idea aterradora. Cierra comillas. Solo ese miedo producido cuando la carga de Córdoba y al grito de se vinieron los granadinos es lo que explica que en muy poco tiempo de la batalla hayan desertado de las tropas del virrey cerca de 4.000 hombres y éste hubiera perdido las ventajas que le daba tener el doble de las tropas patriotas y el estar en las alturas. Académico Alonso Valencia Llano, sea usted bienvenido a la categoría de miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, donde seremos beneficiados con las luces de su inteligencia, su preparación académica y su influjo en los estudios históricos de Colombia. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, entonces, procedemos a la entrega del diploma y la imposición de la venera de la academia. El texto del diploma es el siguiente. República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Alonso Valencia Llano, lo ha elegido como académico de número de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 23 de septiembre del año 2025. Firmado por el presidente Armando Martínez Garnica, el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Alonso Valencia, estaba preguntando qué número de silla le tocó. Es importante. No, sí, pero digamos, sabemos quiénes fueron los antecedentes. Quería referirme, pero usted mencionó a los académicos antecedentes, es gente muy prestigiosa y estamos seguros que usted va a seguir con esta tradición en esta misma silla. Entonces, académico Alonso Valencia, le entrego el diploma que lo acredita, como viene de leer el señor secretario, como miembro académico de número. Muy bien, a continuación la imposición de la venera de la academia por parte del académico Albeiro Valencia Llano, quien le hace entrega al académico nuevo académico de número de la institución. Bueno, muy bien, continuamos entonces con el orden del día. No, quédate ahí, tranquilo. Y a continuación, simplemente sometemos a los miembros de esta sesión la aprobación de las actas número 20 de la sesión del martes 22 de julio del año 2025 y 21 correspondiente a la sesión del 29 de julio del año 2025. Quiero recordar a los señores académicos
que los proyectos de las actas fueron sometidos a su consideración en un correo enviado hace 8 días exactamente. Someto las actas a aprobación de los académicos. ¿Están de acuerdo? Muy bien, con base en eso pasamos al punto número 6, que tiene que ver con el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión, que tendrá lugar el día martes 7 de octubre, en la cual se llevará a cabo la posesión del académico de número Jorge Morales Gómez como académico honorario. Punto número 7, clausura a cargo del señor presidente de la sesión. Mil gracias, señor secretario. Ustedes se dieron cuenta que yo le pregunté, no deliberadamente, debo decir, pero yo diría afortunadamente al académico Valencia Llano Alonso, porque tenemos 2 académicos Valencia Llanos numerarios en la academia, le pregunté el número de su silla y me da pena porque yo no lo sé, debía saberlo, él también y cualquiera de nosotros debíamos saberlo, pero no lo sabemos y eso lo que revela es un énfasis cualitativo y no cuantitativo en el académico Valencia Llano. No le importa tanto el número, le importa lo que pasó. Y hoy vimos que su discurso fue mucho más allá de una fecha cuantitativa en el año 24 y nos explicó qué sucedió en el año 25, que fue más determinante que ese número de esa fecha, que ya habíamos, el académico Garner en particular nos había hablado en detalle de una dimensión muy especial de esa batalla de Ayacucho. De tal manera que hoy pudimos ver la labor de un historiador con fundamento. Una persona que no solamente cita una cita, cita un número, sino que hace una relación de eventos que determinan el curso de la historia, al menos un año después, sobre los cuales podíamos seguir aquí un buen tiempo discutiendo, en particular de esa transición, de esa violencia que citaba el académico Rodrigo Llano, de las guerras, en particular de las legiones británicas del año 19, cuando los legionarios británicos eran sumamente violentos y siguieron siéndolo hasta al menos una década después, hasta el año 29, cuando matan a José María Córdoba, con esa violencia a la que se refería Rodrigo. 10 años de violencias, pero también 10 años de capacidad política, de lo que no se llamó legión británica, sino legación británica. Las legaciones británicas en Colombia y colombianas en Londres hicieron de esta transición lo que nos comentó el académico Valencia Llano. En particular su incidencia en la disposición del Congreso de Panamá. Ese momento fue crítico y la posición de la Gran Bretaña fue crítica para ese suceso. De tal manera que hoy tuvimos, como habíamos anticipado ya, una sesión magnífica, muy especial, de recibir a una persona que, como digo, le importa más la calidad que la cantidad. Entonces, bienvenido y con esto cierro la sesión. Y hay una copa de vino, naturalmente, para que sigamos comentando la cosa. Muchas gracias. Gracias.